Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos especiales para toda el área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto a toda nuestra nación de los Estados Unidos de América y a toda nuestra preciosa gente en las redes cibernéticas a través de nuestro programa El Mundo Actual. Reciban saludos muy, pero muy especiales. En este momento también ya en nuestro canal en YouTube, El Mundo Actual, solamente lo pueden buscar como Antonio Bolaines Oficial. Entran a nuestro canal o buscan la palabra canales, ahí aparece ya nuestro nombre. Y ahí ustedes pueden inscribir directamente para estar escuchando las veces que ustedes quieran el programa El Mundo Actual. También saludos muy especiales para nuestra gente allá en Guatemala. Saludos muy especiales para esta gente preciosa, donde estuve este fin de semana que pasó. Un fin de semana precioso, extraordinario, con una cosecha preciosísima de alma para el Señor. Una manera extraordinaria, la forma en que el Espíritu Santo se manifestó. Inclusive hubo liberaciones el domingo, manifestaciones de personas endemoniadas que fueron liberadas, es decir, una tremenda manifestación del Señor con muchísimas almas quebrantadas recibiendo al Señor Jesucristo. Saludos muy especiales para ustedes, mis queridos hermanos, amigos, inclusive a una señora mientras estaba pasando inmigración allí en Guatemala. Inmediatamente ella vio el apellido y dijo: este apellido a mí me suena bastante. Me dijo a un predicador y le dije: pues yo soy predicador, y dijo: usted es Antonio Bolaines. Bien, me dijo: muchos aquí en el aeropuerto escuchamos el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes, mis queridos hermanos, y a lo largo del resto de Centroamérica y todo Sudamérica, Europa y en todas partes donde nos escuchan. Saludos muy, muy especiales en Cristo Jesús nuestro Señor. También decirles que este fin de semana, sí, vamos a estar en la ciudad de Houston, Texas. Saludos muy especiales para toda nuestra gente entonces ahí en Houston, Texas, donde estamos tocando temas profundos del acontecer, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Así es que prepárense los de Houston para estar este fin de semana juntos ahí. Busquen mayor información en nuestra página web. Vamos a prepararnos rápidamente con la palabra del Señor en estos momentos para entrar con el tema importante que queremos compartir con ustedes. Dice así la palabra del Señor que vamos a compartir a continuación con ustedes en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios bendiga su santa y bendita palabra. El principio del amor. Eso es lo que vamos a hablar en este programa muy especial. En estos momentos, en este año donde ha comenzado con muchas cosas, con miedo, con temor, y que posiblemente todo eso puede ocasionar resentimiento y profundo momentos, reacciones de odio.
y ante el odio, el resentimiento, las raíces de amargura, la mejor medicina es, sin lugar a duda, el amor que sobrepasa todo entendimiento, es sin lugar a duda la mejor medicina que nosotros podemos buscar en todo esto. La palabra amor es una palabra que sería un gravísimo, pero garrafal error creer que la palabra amor viene de la palabra caridad. En realidad no es caridad. Caridad es la palabra más común y popular que se puede traducir en las Sagradas Escrituras, pero la palabra aquí en hebreo que se traduce es la misma palabra que se traduce también en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 8, donde dice el apóstol San Juan, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor directamente, y esa palabra que está escrita en el griego viene de la palabra ágape. Ágape, que es la palabra más profunda en el griego del significado del amor. No es el amor que todo el mundo conoce, el amor filial, el amor apasionado entre dos personas. Ese no es el significado profundo del cual está hablando la Biblia. Hay que diferenciar en lo que es un amor pasional, lo que es un amor familiar, y lo que es el amor que proviene directamente de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es muy fácil sencillamente poder amar a los que nos aman. Es muy fácil. Solo fue la forma en que Jesús confronta a los fariseos. Es muy fácil amar, es muy fácil saludarnos entre los hermanos, abrazarnos entre nosotros mismos los hermanos. Pero ¿qué caso hay? Dijo el Señor Jesús, y esto es lo mismo que hacen también los fariseos o los publicanos, saludarse los unos a los otros y sonreírles. ¿Eso qué caso tiene? Eso también lo hacen todos los gentiles, aunque lo hacen en una forma, dijo el Señor Jesús, dando a entender una forma hipócrita directamente. No, el amor no es aquel que se hace con fingimiento, el amor no es aquel que se hace con hipocresía en cierta forma, sino el amor tiene que ser algo mucho más profundo, o algo mucho más grande. En estos momentos en que se está hablando mucho de esa confusión que tenemos en el planeta Tierra, sobre todo en estas últimas 2 décadas que estamos viviendo, donde a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno, donde están confundiendo definitivamente la palabra amor en todo el sentido de la palabra, y donde según ellos amor, como mostraban en esta película, donde es según la película que ganó los principales Óscares, donde elogian una película hacia el homosexualismo. Definitivamente eso no es amor directamente, y no tiene nada, absolutamente nada que ver con la palabra amor, o mucho menos con la palabra ágape directamente. Aunque en el Antiguo Testamento también hay una palabra parecida al amor, que es la palabra caridad, que más bien viene de parecida al amor, pero una forma bastante ecuétara, donde la reacción es si tú me das, yo te doy; si no me das, yo no te doy. Pero ágape viene lo más profundo, lo más grande, lo más extraordinario que viene, y que el propio Señor Jesucristo lo traduce con sus propias palabras en este aspecto. Dice, vamos a usar un ejemplo pero muy sencillo, que tiene que ver con los corintios. Los corintios, el apóstol San Pablo define esta parte del amor con una serie de palabras importantísimas, extraordinarias, preciosas, que habla acerca del amor. El apóstol San Pablo nos va a tocar ese punto acerca del amor. También nos debe de recordar cuando el Señor Jesús se encuentra con el apóstol San Pedro y los discípulos allá en la Galilea después de haber resucitado. Fue la penúltima vez, en la penúltima vez que Él se les aparece después de la resurrección. Los encuentra allí junto a la playa en el mar de Galilea, cuando Pedro había vuelto de nuevo a la pesca, había vuelto a lo que él hacía antes de conocer al Señor Jesucristo. Y estando después de que el Señor había resucitado, él había sido impactado juntamente con los discípulos de la resurrección, tenían contundente y extraordinario testimonio de su resurrección. Lo habían visto allá en el aposento alto, habían escuchado cuando el Señor Jesús se presentó delante de ellos y le dijo públicamente a Tomás: Tomás,
mete tu dedo en mi llaga y mete tu mano en mi costado, porque no soy espíritu, como dicen los testigos de Jehová, que la resurrección de Jesús fue espiritual y por lo tanto su aparición fue completamente espiritual, es decir, como una especie de fantasma, negando completamente la resurrección corporal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, mete tu dedo en mis llagas y mete tu mano en mi costado, porque un espíritu no se puede ver ni tampoco se puede tocar. Ahí ellos habían sido testigos en aquel momento extraordinario cuando el Señor se les aparece allí en el aposento alto. Ahora, después varios días que el Señor se les había aparecido, los apóstoles, el apóstol San Pedro, que era el líder, por cuestiones de, ¿cómo se pasa?, de jerarquía, pero no en jerarquía malinterpretada de estos falsos ministros de el neopentecostalismo de hoy en día, que utilizan esa palabra de jerarquía para poner en sumisión a sus pobres súbditos y de esa forma explotarlos y humillarlos en toda la forma. No estamos hablando en ese término de jerarquía, estamos hablando en el término de la jerarquía filial, que es costumbre del pueblo judío y de los pueblos antiguos allá en el Medio Oriente, y que también esas costumbres fueron muy lindas porque, por supuesto, recuerde que si hay algunas cosas buenas que trajeron los españoles en América Latina en el pasado, fue exactamente ese respeto de jerarquía, directamente filial, se refiere, o sea, familiar, directamente donde se rendía respeto profundo a nuestras personas adultas, se consideraban como personas dignas de respeto, no importa si eran familiares o no eran familiares de nosotros, sencillamente se nos enseñaba. El solo hecho por ser personas adultas se le daba ese respeto directamente. En ese aspecto estoy hablando del apóstol San Pedro, al ser él posiblemente el apóstol de más edad, el más adulto, eso es lo que se habla directamente. Entonces, en ese aspecto de jerarquía filial es que a él se le dirige el Señor aquella mañana cuando ellos vienen del mar de Galilea, y viene el apóstol San Pedro, que ya se había llevado a todos los discípulos de nuevo a la pesca. Por cierto, recordemos la historia paradójica interesante, porque Pedro como que no le iba muy bien siempre en la peces del mar. Recordemos la primera experiencia que él tuvo cuando conoció al Señor, y ahora viene una segunda experiencia. También han pescado toda la noche, no habían pescado nada, les había ido re mal. En otras palabras, el apóstol San Pedro no había sido escogido para ser un buen pescador de peces del mar, había sido escogido para ser un extraordinario pescador de alma. Por eso el Señor le dijo: ven y os haré pescadores de alma. De hecho, la más grande pesca que se registra en las Sagradas Escrituras de primicia fue aquel día de Pentecostés, cuando el apóstol San Pedro, puesto de pies bajo la llenura del Espíritu Santo, ante aquella multitud de judíos asombrados, con la boca abierta ante el estruendo y todas las experiencias que estaban viendo frente a ellos en los 120 discípulos, de momento el apóstol San Pedro comenzó a hablar con la llenura del Espíritu Santo, y en aquel día tiró las redes, esta vez no sobre el mar de Galilea, esta vez las redes eran con humanos, y pescó aquel día de un solo zarpazo más de 3,000 almas, según el libro de los Hechos, capítulo 2. Y allí se convierte exactamente en la profecía que el Señor Jesús había hablado al apóstol San Pedro: y aquí os haré pescadores de alma. Desde allí, pero hablemos del incidente. Cuando Pedro sale en aquel momento vienen toda la noche de pescar, vienen, ¿cómo se puede decir?, desvelados, un poco decaídos, y allí se encuentra con el Señor en la playa, allí en el mar de Galilea. Todavía no me han confirmado, tuvimos que suspender nuestro viaje a Israel en marzo por las cuestiones sencillamente
que se están dando, los cambios políticos abruptos que se están dando en nuestra nación, en los Estados Unidos de América. Ante la incertidumbre, suspendimos momentáneamente por este mes de marzo. Es por eso que diciembre estamos preparando ya. Esto solamente están por confirmarme, sobre todo porque hay un precioso grupo allá en Guatemala que están listos porque quieren ir a Israel, pero con nosotros nuestros viajes son totalmente de estudio. Así es que es posible que primer semana de diciembre, si el Altísimo no ha venido, vamos a hacer un viaje de nuevo a Israel. Y una de las cosas nuevas que estamos visitando es el lugar que, según investigaciones más recientes y todo, es el lugar más correcto donde Jesús se apareció en esa penúltima vez después de su resurrección. Y allí, mientras ellos están a punto de llegar, de atracar, allí después de venir toda la noche de pescar, de momento, allí entre ese momento en que está llegando el alba, cuando el alba está asomándose, en ese momento cuando podemos ver entre la claridad y un poquito todavía del oscuro, cuando está amaneciendo, ellos ven la sombra de un personaje que los está esperando a la orilla de la playa, que antes que ellos pongan sus pies sobre las aguas, aquel personaje les da un saludo, posiblemente el saludo popular del hebreo, Boker Tov, buenos días. Y en ese momento el Altísimo, que ellos todavía no saben qué es Él, les hace una palabra, les hacen no solamente el saludo, sino les hace una pregunta. De inmediato el apóstol San Pedro se da cuenta que se trata del Maestro. Sin pérdida de tiempo, el apóstol San Pedro se lanza al agua e inmediatamente pide el manto para cubrirse. Inmediatamente sale el apóstol San Pedro, en ese momento, imagínense, un poco húmedo, ve que el Altísimo, el Maestro Divino, los está esperando con fuego para calentarse. Es símbolo del Espíritu Santo y está esperándole con pescadito asado. El alimento es ese alimento que son dos cosas muy importantes. Recuerde dos cosas. Uno, el fuego, que es símbolo del Espíritu Santo. Necesitamos siempre todo predicador, todo pastor, todo evangelista, todo maestro de instituto bíblico necesita el fuego del Espíritu Santo. Estoy preparando un tema profundo para el mes de marzo, cuando estaré en los preparativos ya de cumplir mis 39 años de ministerio. Así es que allí voy a hablar específicamente el por qué se necesita ese fuego. Ese fuego que no solamente lo necesita directamente el pastor, el evangelista, no solamente lo necesita el misionero, que en cierta forma sería la palabra del apostolado, que hoy en día solo existe en forma de misionero. También lo necesita la iglesia. Los hermanos de la iglesia necesitan directamente de esa palabra, directamente de esa llenura espiritual, de ese fuego. Y la segunda dice que los está recibiendo con alimento. El alimento es la palabra. Tengo un estudio profundo, ya tiene varios años, pero es uno de los mejores estudios que tenemos, que se llama Las 10 Vírgenes, donde estoy haciendo una introducción que lo que le falta a los pentecostales le sobra a nuestros hermanos conservadores. Y lo que le falta a nuestros hermanos conservadores les sobra a los pentecostales. En otra palabra, en ese estudio estoy hablando que lo uno con lo otro se necesita. Es decir, así como necesitamos la llenura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, también necesitamos estar eminentemente alimentados con la palabra de Dios. La palabra dijo, es la representación del maná en el cielo. Jesús habló que sus palabras son espíritu y dan vida. Es decir, esa palabra que representa el maná celestial. Necesitamos estar de las dos cosas alimentados. De lo espiritual, ese fuego espiritual se mantiene con tu intimidad relacionada con el Señor. Esa intimidad que constantemente viene respaldándose a través de la intimidad espiritual, es decir, tus oraciones.
Momentos especiales, momentos de orar. El orar puede venir en todas las formas. Algunas veces, algunos lo hacen yendo a la iglesia, pero el apóstol San Pablo dice que la oración se hace en todo lugar. Es decir, puedes estar trabajando e inclusive puedes orar también, puedes dar gracias a Dios a través de la oración. Puedes ir manejando con tus ojos abiertos en la carretera, porque por supuesto tienen que ser así, y puedes ir orando al Señor también. O lo puedes hacer en lo profundo de tu morada, allí en algún rincón, o como hacían antes nuestros centroamericanos, que se iban, inclusive los mexicanos, acostumbraban irse a un lugarcito del bosque, y allí entre el bosque, entre escondido, ellos acostumbraban a orar también allí, apartado del bullicio. Sea lo que sea, son diferentes formas, pero esa intimidad espiritual que se obtiene a través de la oración. Otro paso importante también, dicen los expertos, es a través del ayuno. Y un tercer paso es también a través de las vigilias. La vigilia es otro paso también donde se obtiene esa intimidad espiritual, pero no esas vigilias que se preparan con conciertos, con músicos, que más bien parece estar metidos en una disco, sino vigilias que se proclaman para adoración, sobre todo cuando ya después de las 12 de la noche se meten de lleno en la búsqueda del Espíritu Santo a través de la oración. También está en el culto, los cultos de alabanzas, esos cultos preciosos donde los grupos musicales, que por cierto debe de exigírsele a los músicos que antes de entrar a la música deberían de tener un tiempo, el equipo de músicos, de oración entre ellos mismos, para que cuando suban al altar a ministrar sean tocados por el Espíritu Santo y a través de la alabanza promuevan al pueblo a entrar también en esa adoración de la búsqueda del fuego. La segunda parte es el estudio, la palabra. Es importantísimo el alimento espiritual que se va en la búsqueda, en el estudio, en el análisis. Los expertos dicen que la mejor manera en cuanto a la feligresía, de llevarlos a lo profundo de la palabra a sus feligreses, es a través de la escuela dominical, donde pequeños grupos, eso es lo que dicen los expertos, y eso también viene, por cierto, del judaísmo. El judaísmo habla de la palabra 10, es el número en que se hacen toda liturgia directamente, el menio. Debería de suceder, dicen los expertos, que la escuela dominical es lo mejor de lo mejor, porque allí viene un grupo pequeño para estar en una forma más interfamiliar con el maestro, y es cuando se puede tocar de una forma así de discípulo a discípulo los estudios. Es por eso que, sin lugar a duda, las escuelas dominicales fueron importantísimas en su tiempo. Digo fueron porque lastimosamente Satán ha lanzado en los últimos 20 años un ataque durísimo contra la escuela dominical, y hay tristemente, catastróficamente, se le podemos llamar una apatía en la congregación general acerca de la escuela dominical. Es por eso que hoy tenemos una pobreza terrible y catastrófica en nuestra feligresía, incluyendo las mega iglesias. Son multitudes que van a la iglesia, pero profundamente hay ausencia de conocimiento de la palabra. Ahora, esto no involucra a aquellas iglesias como la iglesia, estas que pastorea el pastor Nelson Martínez, César Flores, el hermano Luis Pérez en Nueva York, que ellos trabajan con un sistema de estudios de grupos familiares. Es lo mismo que la escuela dominical, solo que la escuela dominical se le llama porque es los domingos en la mañana. Ellos lo hacen entre semana directamente, los estudios de grupos familiares, pero estudios de grupos familiares, como trabajan esta organización de grupos familiares, pero de estudios, no de entretenimiento, sino de estudio profundo. De ahí viene la alimentación directamente, pero hablemos exactamente de la palabra el amor que es, como ya dijimos, viene de la palabra ágape. Cuando el Señor se presenta y le dice: Pedro, ¿me amas? El apóstol San Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, pero en una forma de lo que el significado que le daba común y corriente toda la persona. Pero el Señor le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol San Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y dice la historia que cuando Jesús le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dándole a entender: no, yo no te estoy hablando de la caridad. Yo no te estoy hablando del amor
común y corriente que todo el mundo habla. Yo te estoy hablando del amor más profundo, de ese amor extraordinario, de ese amor que llega, que viene directamente del cielo, de ese amor que la palabra griega traduce como ágape. Ágape, que es algo más profundo. Exactamente, que la misma palabra que Juan traduce en Primera de Juan capítulo 4:8, que se lo leí al comienzo. El que no ama no tiene amor. Déjeme repetírselo de nuevo. Esa palabra que el apóstol Juan utiliza en Primera de Juan capítulo 4:8. El que no ama sencillamente no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Déjeme hacer un análisis en este momento. El don del amor es algo extraordinario. Los corintios fueron extraordinarios. Fue la iglesia fantástica en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Profundizó en una manera extraordinaria en la búsqueda del Espíritu Santo. Y es posible que en esa búsqueda que ellos tuvieron y ese alcance extraordinario que ellos tuvieron al descubrir los dones del Espíritu Santo, sucedió como sucede en la vida de miles de cristianos. En los primeros días y de toda iglesia, en los primeros días del primer amor. Ese mismo primer amor que hablamos tanto es el mismo que viene del cielo. Es el mismo del ágape. Ese mismo amor del que el Señor le reclama a aquella gloriosa iglesia de Éfeso, a quien directamente posiblemente Juan está escribiendo también. La iglesia de Éfeso que fue caracterizada en ese primer amor. Ese primer amor cuando tú te convertiste, ¿se recuerda? Cuando tú estabas dispuesto a ir y que estabas tan impactado de ese impacto del amor de Dios que había entrado a tu corazón el día que te convertiste. Y esos primeros meses, a algunos les duró 3 meses, otros les duró 1 año y otros les ha durado para toda una vida. Ese primer amor que nunca debería de desaparecer de cada cristiano. Y lo que es más, de cada iglesia que se funda. Ese primer amor que caracterizó a la iglesia de Éfeso, apasionada, y que la convirtió en la iglesia más misionera del primer siglo. De hecho, se dice que todas las iglesias, incluyendo el resto de las 7 iglesias del Apocalipsis, todas esas iglesias fueron obras misioneras de la iglesia de Éfeso, incluyendo Colosas, incluyendo todo el resto de esas iglesias. Fueron producto de esa obra misionera. Porque una iglesia que experimenta ese profundo amor filial, ese amor, no filial, ese amor ágape que viene de lo más profundo del seno, ese es el amor, que también se puede traducir como filial, no en el aspecto de familia, sino en el aspecto de fidelidad de Dios que viene del cielo. Sobrepasa y es una iglesia que experimenta, una persona, un cristiano que experimenta ese amor, es una persona que siente una pasión extraordinaria por la obra misionera. Una de las catástrofes, sin lugar a duda, que estamos pasando hoy en día, no cabe duda. Una de las grandes catástrofes que estamos pasando es la ausencia de la obra misionera. Hoy en día, en la inmensa mayoría de las iglesias, se ha perdido esa pasión. Esa pasión que caracterizó a los ciudadanos norteamericanos, donde en el siglo pasado, ellos, los norteamericanos, sacaron miriadas de misioneros que fueron para todo el mundo, para predicar el evangelio. Muchos de ellos nunca regresaron a su país. Ese amor que los impulsó a negarse a ellos mismos, es la misma expresión que el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Algunos dicen que cuando el apóstol San Pedro comprendió lo profundo que el Señor le estaba hablando de aquel amor, Pedro, ¿me amas? En la tercera vez, cuando el apóstol San Pedro entendió de lo profundo del amor que Dios le estaba hablando. El amor no es ese amor espontáneo, de emocionalista, que se expresa, como dijimos, algunas veces pasional, algunas veces a nuestros familiares, o algunas veces a nuestros amigos. Es ese amor
en el cual te niegas a ti mismo profundamente y te entregas por completo a la obediencia al Altísimo Todopoderoso para servir a los demás. Desde aquel momento, el apóstol San Pedro, desde aquella experiencia que tuvo en esa penúltima aparición con el Señor, cuando Pedro entendió la palabra ágape, a partir de aquel momento, dicen todos los historiadores, que lo podemos leer en el libro de los Hechos, la vida de Pedro cambió total y para siempre. Abandonó Galilea, nunca más volvió a su casa. Desde aquel entonces, vivió hasta el martirio, para siempre, en su vida física, para el Señor. Entregó el resto de su vida entregada a la administración y a la pesca de seres humanos para Cristo. Ese amor, ese ágape, esa profundidad es lo que queremos hablar en estos momentos de crisis, en estos momentos de tanto odio, en este momento de tanta confusión en cuanto a la palabra amor, en este momento donde vamos a dar el significado de 1 de Corintios capítulo 13. Pero antes vamos a ir rápidamente a una pausa. No obstante, acordarle a los hermanos que este fin de semana, a los hermanos tejanos, vamos a estar en la ciudad de Houston, Texas. Vamos rápidamente con esta pausa y regreso con una canción preciosa que también nos desafía a buscar al Señor, que es de donde emana ese perfecto amor. Ese amor que viene de lo profundo y que se puede alcanzar cuando buscamos esa intimidad con Dios. Vamos rápidamente a esta pausa y regresamos con esta canción preciosa. Bolaines Ministries cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolaines, 67 diferentes temas escatológicos grabados en DVD y con su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son Arcángeles, Serafines y las Prisiones Eternas. Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos. Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes, con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos especiales para toda el área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto a toda nuestra nación de los Estados Unidos de América y a toda nuestra preciosa gente en las redes cibernéticas a través de nuestro programa El Mundo Actual. Reciban saludos muy, pero muy especiales. En este momento también ya en nuestro canal en YouTube, El Mundo Actual, solamente lo pueden buscar como Antonio Bolaines Oficial. Entran a nuestro canal o buscan la palabra canales, ahí aparece ya nuestro nombre.
y ahí ustedes pueden inscribir directamente para estar escuchando las veces que ustedes quieran el programa El Mundo Actual. También saludos muy especiales para nuestra gente allá en Guatemala, saludos muy especiales para esta gente preciosa, donde estuve este fin de semana que pasó, un fin de semana precioso, extraordinario, con una cosecha preciosísima de almas para el Señor, de una manera extraordinaria, la forma en que el Espíritu Santo se manifestó. Inclusive hubo liberaciones el domingo, manifestación de personas endemoniadas que fueron liberadas, es decir, una tremenda manifestación del Señor con muchísimas almas quebrantadas recibiendo al Señor Jesucristo. Saludos muy especiales para ustedes, mis queridos hermanos, amigos, inclusive a una señora mientras estaba pasando inmigración allí en Guatemala. Inmediatamente ella vio el apellido y dijo, este apellido a mí me suena bastante. Me dijo a un predicador y le dije, pues yo soy predicador, y dijo, usted es Antonio Bolaño. Bien, me dijo, muchos aquí en el aeropuerto escuchamos el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes, mis queridos hermanos, y a lo largo del resto de Centroamérica y todo Suramérica, Europa y en todas partes donde nos escuchan. Saludos muy, muy especiales en Cristo Jesús nuestro Señor. También decirles que este fin de semana, sí, vamos a estar en la ciudad de Houston, Texas. Saludos muy especiales para toda nuestra gente entonces ahí en Houston, Texas, donde estamos tocando temas profundos del acontecer, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Así es que prepárense los de Houston para estar este fin de semana juntos ahí. Busquen mayor información en nuestra página web. Vamos a prepararnos rápidamente con la palabra del Señor en estos momentos para entrar con el tema importante que queremos compartir con ustedes. Dice así la palabra del Señor que vamos a compartir a continuación con ustedes en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 44 y 48. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis y angelicales. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Precioso, ¿no? Es un poema prácticamente. Es un poema donde habla de las virtudes, de esas virtudes del amor. De esa palabra ágape. El amor es profundamente indispensable en la vida de una iglesia. Ese amor profundo, ese amor de ágape, es vital y es importantísimo, no solamente para la permanencia de esa iglesia, sino para el futuro de esa iglesia. Pero también ese amor profundo que viene de lo alto es vital en la vida de un cristiano individualmente hablando. Este cristiano, en todos, incluyendo sus rangos ministeriales, puede llegar a ser extraordinariamente grande como predicador. Pero si esta persona no tiene ese don de Dios, ese regalo directo de Dios o ese toque directo de confrontación de Dios a su vida como le sucedió al apóstol San Pedro, que es confrontado en lo más profundo con la palabra ágape. Si alguien, un cristiano, y lo que es más todavía, un predicador, no ha sido confrontado, como fue el apóstol San Pedro confrontado
con esa palabra ágape, por más lindo, por más extraordinario y por más celoso que se muestre, a veces inequívocamente hablando, que es un gigantesco y defensor a lo que él le llama doctrina, y que manda al infierno a diestra y a siniestra a quien él cree que se va al infierno porque no cumple con los requisitos doctrinales que le está enseñando. Pero si no tiene amor, el amor es indispensable. Sin él, nada de lo que diga va a tener sentido. Sin él no digo nada, incluso puedo tener el mejor don de lengua. Es decir, puedo hablar el mismísimo don de lenguas angelicales. En esos dones donde se cree que hay mensaje precioso y extraordinario. Es decir, puede tener el don de lengua, pero si no tiene amor, no te sirve para nada. Lo acabamos de leer. Incluso puede tener todo el conocimiento de la fe. Puede ser una persona impresionante, un maestro de enseñanza de la fe. Pero si no tienes amor, el apóstol San Pablo dijo, ¿de qué me sirve? Aun si tuviese el poderoso don de la fe de trasladar los montes al mar, hablando de una forma alegórica, y no tengo amor, sencillamente no soy nada. La iglesia de los Corintios había tenido esa experiencia. Había tenido los dones del Espíritu Santo. Inclusive se dice que tuvo los 9 dones del Espíritu Santo, se movieron en esa iglesia. Pero se llenó en algún momento de soberbia, se llenó de tanto chisme la iglesia de los Corintios, que llegó un momento en que, a pesar de haber tenido la gloria de los 9 dones del Espíritu Santo, se había vuelto insensible, se había vuelto seca en el amor. El apóstol San Pablo se dirige a ellos, los elogia por todos los dones que han tenido el Espíritu Santo, pero finalmente le dice que todos esos dones, en el aspecto de sencillamente que los dones son para la administración de la iglesia, y que en algún momento, si la iglesia llega a secarse y todo, llegan a desaparecer. Pero hay algo que va a permanecer por siempre. Hoy en día escuchamos algunos que otros dones en muchas de las iglesias pentecostales. Algunos que otros dones, pero no hemos encontrado una iglesia que tenga los 9 dones del Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol San Pablo le hace el énfasis. No, el énfasis no debe de ser total y absolutamente, aunque son importantísimos y extraordinarios los dones del Espíritu Santo y vitales en nuestra iglesia. Es vital que tengamos hermanos con el don de profecía. Es vital que tengamos hermanos con el don de interpretación de lengua. Es vital que tengamos hermanos con el don de la enseñanza. Es vital que tengamos hermanos con el don de la exhortación. Es vital que tengamos hermanos con el don de discernimiento. Es decir, los dones son importantísimos, pero el énfasis es que si vamos a buscar con pasión, con corazón los dones del Espíritu Santo, también asegúrese, no solamente usted como persona individual, como líder de la iglesia, en practicar verdaderamente el amor que viene de lo más profundo, sino también influenciar a toda la iglesia que practique verdaderamente ese amor profundo, grande. Sin él, aún haciendo los más grandes sacrificios, aún si llego a entregar mi propia vida. ¿Sabían ustedes que hay pastores, hay ministros que han habido a través de toda la historia? Estos hombres han entregado su vida completamente, total y absolutamente, hasta sacrificar a su propia familia. Sin embargo, en toda su vida ministerial le faltó el amor. Fueron grandes hombres. Se entregaron con pasión y con una manera terrible, tremenda a la obra, a la iglesia del Señor. Pero no tuvieron amor. Ese amor es profundo que debe de influenciar no solamente desde el púlpito, sino en la vida real del contacto de persona a persona. Como dije, tenemos extraordinario hasta hoy en día, extraordinario, pero extraordinario, apasionados predicadores
que son celosísimos, entre comillas, súper celosos por defender a lo que ellos le llaman doctrina, porque muchas veces, lamentablemente, catastróficamente y tristemente, por la falta de conocimiento teológico, hoy en día hay multitudes de predicadores, sobre todo en especial 95% en el área hispana, confunden la palabra doctrina con lo que ellos llaman con ciertas normas de la iglesia. Pero bueno, no vamos a discutir sobre eso. Estos se presentan como paladines, como ardientes defensores de ese sistema doctrinal. Pero son crueles, son despiadados. Desde el púlpito destruyen, ofenden, patean completamente. Entonces, ¿de qué sirve que ellos prediquen con tanta, pero con tantísima pasión por la defensa de sus principios doctrinales, si no tienen amor? Eso es lo que quiso decir el apóstol San Pablo. Aun si yo entregase mi propio cuerpo para ser quemado. De eso está hablando el apóstol San Pablo. Está hablando de esos que hacen alarde, que los hemos tenido y los tenemos. De que dan su vida por esa iglesia, en entregarse, en predicar, entregar todo lo que sea, pero sin amor. Es decir, no hay esa pasión profunda de lo que viene de lo más alto, de lo más profundo. El propio Señor Jesús lo dijo. Es que me fascina eso, porque se los estaba leyendo al comienzo. Porque yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos como un corriente, ¿qué caso tiene? También hacen eso los gentiles. Qué tremenda estas palabras de Mateo capítulo 5, versículos 44 y 48. Es decir, el amor debe de ser una representación profunda. El mismo mensaje debe de ir cargado. Está bien, defensa. Si tú quieres defender tu principio doctrinal, aunque lo que te hayan enseñado haya sido en equívoco en cuanto a lo que tú defiendes como verdaderamente la palabra de Dios, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Porque al fin y al cabo las normas de cada iglesia deben de respetarse. Lo puedes hacer, pero lo puedes hacer con amor profundo. En lo profundo, con amor, desde allá, desde arriba, desde el púlpito. Lo debes hacer con amor, considerándote a ti mismo. ¿Quieres decir algo profundamente que por la forma de vestir o esto o lo otro de tu feligresía? Si tienes amor, sabes que para eso existe el discipulado, donde tú puedes hablar en una forma de persona a persona en aquel pequeño grupo, en los grupos familiares o en los grupos de tu escuela dominical. Y puedes hablar. ¿Por qué tienes que utilizar presentándote como un super líder desde lo alto para condenar a diestra y a siniestra? No, e inclusive puedes hacerlo en la iglesia general, pero utilizar la palabra del amor. Ese amor que te consideras a ti mismo. Ese amor profundo. Ese amor que te dice decir una verdad en lo más profundo, pero con amor, con ternura, sin odio. Ese amor profundo que está hablando el apóstol San Pablo. El amor es invaluable. Tiene dos cualidades positivas: paciencia y bondad. Una persona que tiene amor, tiene paciencia, no se desespera, espera. No actúa, no reacciona automáticamente para condenar y mandar al infierno a la persona sin antes esperar y conocer la verdad en profundidad. Tiene la cualidad de ser una persona bondadosa. Es una persona que en su corazón siempre va a existir la bondad. Es decir, no voy a destruir a esta persona, porque detrás de ella hay una mamá, hay un papá, hay un hijo, hay una hija,
Es decir, antes de destruirlo, de tratar de destruirlo a veces por mis propios impulsos, tengo que pensar en el daño que yo voy a hacer. Porque muchos hacen alarde, como dijo el apóstol, si yo quemase mi propio, hacen alarde de ser tremendo e impresionante e increíbles defensores doctrinales. Y lanzan por su boca a diestra y a siniestra juicio y condena, sin importar las almas que están destruyendo detrás de esa persona. Es por eso que el Señor Jesús le dice cuando los discípulos hablaron de la parábola del buen sembrador: Señor, ¿quieres que arranquemos de inmediato toda la cizaña? Y él dijo: no lo hagáis. Porque no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también la buena semilla. Porque detrás de esto, recuerdo una persona, no quiero dar porque no vale la pena, de una persona que una vez me dijo que estaba sacando, que había descubierto que los hijos de un famosísimo predicador, que todos sus hijos andaban metidos en cosas malas, y que él iba a sacar un video en las redes sociales sacando la denuncia profunda de este famosísimo predicador y de sus hijos. Y le dije: no lo hagas porque eso no vas a hacer ningún bien. En primer lugar, no estás denunciando falsa doctrina. Estás haciendo una denuncia moral. Y la denuncia moral, allí Dios no te da permiso porque tú no eres juez. Y en segundo le dije: sí, tal vez vas a denunciarlo y lo haces desenmascarar a esta persona. Pero no olvide que detrás de él le estás tocando a sus hijos, lo más preciado de él. Está tocando sentimientos profundos. Y entonces van a haber consecuencias muy profundas, negativas contra ti, y Dios no va a estar contigo en ese momento. Es decir, el amor, el ágape, va acompañado de la bondad. La bondad es saber en qué momento voy a decir, cuándo lo voy a decir, y con qué profundidad de amor y de defensa lo voy a hacer para la honra y la gloria del Señor. El amor tiene dos cualidades muy especiales. No se regocija, sino que tiene una vida, no se regocija en lo malo directamente. Es una persona que se goza en el bien, se goza en el derecho de los demás. Es decir, no es una persona que se goza por la caída, no es una persona que se goza por el mal que se le está haciendo al otro, sino que es una persona que siente dolor, indiscutiblemente, si esa persona es culpable. El apóstol San Pablo dice en Gálatas capítulo 6: y vosotros que sois espirituales, hermanos, si alguno ha caído, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también. Es decir, allí el apóstol San Pablo cita la ley del talión. Es decir, lo cruel que tú eres ahora, en su momento, se te será sobre ti y sobre tu casa. Porque recuerda que los hijos reciben el fruto que hacen sus padres también. Así que tiene 4 cualidades superlativas. Primera de Corintios 13, 4, 7. El amor todo lo cree, todo lo sufre. Veamos a ver aquí lo que dice en esa parte. Dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace indebido, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Una vida hermosa en el amor es el amor infalible. El don de las profecías y lengua, por supuesto, un día desaparecerá. Pero el amor nunca debe desaparecer. El amor es aquel en el cual tal vez yo tengo una profunda verdad que decirle a una persona, pero buscaré el momento, buscaré la ocasión, buscaré ese tiempo de Dios en el cual, en lo más profundo del amor de Dios, le diré esa verdad. El pastor que practica el amor, como era el apóstol San Juan, qué privilegiazo para la iglesia de Éfeso, que tuvo a ese apóstol del amor, como se le llama. El amor, el pastor que tiene amor, el predicador que tiene amor,
antes de decir una verdad que la puede decir en dos formas. Una verdad que va a herir, que va a destruir. Una verdad que viene de los fariseos y de los publicanos. O puede decir esa misma verdad que viene directamente del Espíritu Santo, que viene directamente emanada del Señor. Ese amor donde dice, esa verdad donde vas a decirlo con profundo amor, considerándote a ti mismo para que tú no caigas también en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú hagas, te lo van a hacer a ti. Si tú eres cruel y despiadado, llegará tu momento. Y en tu momento vas a recibir lo que tú sembraste. Si tú sembraste amor, es decir, que viene de la misma palabra misericordia, entonces vas a recibir misericordia. Pero si tú fuiste cruel, crueldad vas a cosechar. En otra palabra, en estos momentos donde todo el mundo confunde la palabra amor, no confundamos nosotros esa palabra amor. El amor que viene de la Biblia. El amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor aquel en que, primeramente, antes de decir y herir y golpear, solo medito profundamente en el Señor. ¿Cuál beneficio? ¿Qué beneficio voy a sacar para tu obra? El decir esta palabra o el decir esta verdad. Como dije una vez allá en el 2010 en las redes sociales, no hablamos mal de los apóstatas. No hablamos de su persona en ningún momento, ni denigramos a ellos, porque allí Dios no nos respalda. Denunciamos su apostasía, pero no a la persona, porque Dios no nos manda a hacer eso. Es decir, su apostasía como apóstata, pero no con odio, no con burla en ningún momento, y mucho menos denigrar su persona o calumniarla o difamarla, porque allí Dios no está con usted. Mi amigo, mi hermano, el amor debe de ser algo grande y profundo. Debe de ser algo que viene directamente del cielo y que lo obtienes en tu relación con Dios. No confundan el amor que está hablando el mundo. Él no conoce ese amor. Hablemos del amor que nosotros podemos conocer a través del Espíritu Santo y de nuestra relación con Dios. Amémonos unos a otros. Practique 1 Corintios capítulo 15 y también lea al gran apóstol del amor en las 3 cartas, 1, 2 y 3 de 1, 2 y 3 de Juan. Precioso. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y por favor, en esta época de odio, entonces tomemos la receta del amor, que es la mejor cura para nuestra alma. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes el próximo martes. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.